¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le cambió la banda de accesorios o la banda serpentín o la banda elástica o la correa del alternador, como quiera que la conozcas. Para esto vamos a ocupar un dado de 12, un dado de 14 y un dado de 22, un poco de WD-40, un desarmador grande o un maneral y la banda de accesorios. Para saber cuándo tienen que cambiar la banda del alternador, no hay un kilometraje específico que tenga que pasar o un tiempo determinado. Esto va a depender de la inspección visual que la hagas cada 10.000 kilómetros o cada vez que abras el cofre o capó tienes que revisar cómo está la banda. Si ves que ya está cuarteada o ya se está deshilando, ya tendrías que cambiarla en cuanto antes. Si no la cambias, se rompe, puede reventarse y te quedas sin alternador. Se descarga la batería sin la bomba de agua que puede dar un calentón, se sobrecalienta además y se rompe y se traería costosas reparaciones y te quedas sin aire acondicionado. Entonces recomendable es cuando ya ves que ya está deshilando, la cambies en cuanto puedas. Te puede aguantar hasta 10.000 kilómetros así, pero es preferible cambiarla en cuanto antes. Antes de colocar la nueva hay que hidratarla. Aunque es nueva contigo, no sabes cuántos años tiene de fabricación o en qué condiciones se almacenó, si estuvo en el sol, si estuvo a altas temperaturas o como sea. Entonces mejor hay que hidratarla. Hay un líquido especial para hidratar la banda de distribución que te sirve ese o cualquier hidratador de plástico. Le echas el líquido en un traste adecuado y la sumerges por unas 2 o 3 horas por lo menos. Y así ya está lista para instalarse. Para que sepas cuál comprar, está la de que tiene aire acondicionado y otra que es sin aire. La que tiene con aire es este código 5PK1230, que es un poco más larga que la que no trae el aire acondicionado. Y ya si tu auto no tiene aire acondicionado es el 5PK898, que es un poco más corta. Entonces ya nada más la dejas remojar unas 2 o 3 horas y ya estará lista para que la instales. El líquido que ocupas lo puedes volver a ocupar, lo regresas al bote donde lo sacaste para que lo puedas utilizar con spray para la siguiente vez. Primero vamos a quitar este tornillo que es con un dado 12. Este tornillo es para aflojar el alternador para que pueda tensar la banda del alternador. Esta banda no trae polea tensora y hay que quitar aparte este otro tornillo que está abajo, que es con un dado 14. Este de acá es para que estos tornillos sujetan el alternador y ya sin esos tornillos el alternador se va a aflojar, se va a ir hacia el lado de la cabina y así va a estar más floja la banda y ya se va a poder quitar. Este carro no tiene polea tensora, debería tenerlo, se supone que la banda es stretch. Ya con esto vamos a poder quitar este sensor, este arnés que está aquí, que es de una válvula del aceite, de un sensor de aceite. Nada más se aprieta aquí y ya se saca, se jala hacia ti, se aprieta acá y se jala. Ya con esto vamos a poder quitar la válvula, que es con un dado de 10. Para esto vamos a ocupar un desarmador con el dado de 10 o con el maneral que ya habíamos visto en cómo quitar la llanta. Si me hiciste caso, ya tienes este maneral. Ya nada más es aflojarlo, que está un poco duro, igual que los tornillos del alternador. Aquí cuando quites el tornillo, asegúrate de que no se te vaya a caer, porque si se cae del lado derecho va a ser difícil alcanzarlo. Ya con esto vas a poder quitar la válvula, que está un poco duro también. Lo aflojas de la izquierda a derecha para que se vaya moviendo. Ten cuidado, lo jalas hacia ti, pero con cuidado, porque es un poco frágil y así es costoso esta válvula. Entonces nada más lo jalas hacia ti, lo vas palanqueando a izquierda a derecha y ya va a salir. Así como estamos viendo acá. Ya que haya salido, pues ya tienes el espacio libre para poder maniobrar. Te debe de quedar así para que más adelante cuando intentes subir el alternador ya te puedas palanquear ahí con un desarmador. Para quitar la banda viejita, ya quitaste los dos tornillos, el de 12 y 14 con los dados esos, ya nomás empujas el alternador y ya queda más floja la banda. Ya la puedes quitar.
Antes de quitarla, fíjate cómo va para que después sea más fácil ponerla. Aquí te dejo el diagrama de todas formas. El de arriba es con aire acondicionado y la de abajo, que es más corta, es sin el aire acondicionado. Pero de todas formas te fijas bien antes de quitarla para que sea más fácil. Ya nada más la quitas aquí, le puedes avanzar de aquí de la polea del alternador, que es la que tienes aquí enfrente. Ya nada más la quitas con un poco de fuerza, como de por sí es la viejita, pues no pasa nada. Ya con un poco de maña y fuerza le quitas y ya sale. Es muy fácil. Para quitarla es lo fácil. Para ponerlo ya está un poco más complicada. Y aquí ya que está afuera, te fijas de los códigos. El código que quitaste debe de coincidir exactamente con el código de la banda que compraste. La checas, por lo general la banda nueva está un poco más corta que la vieja, siempre es igual. Entonces no te espantes si resulta que no coincide del todo. Aquí vamos a ver por qué se quitó. Ya necesitaba un cambio, tiene un agujero aquí. En las dos bandas que he quitado es la misma situación y ya están cuarteadas por la resequedad. Por el uso, el calor del motor, de por sí se cuartean. Y ya cuando se empiezan a cuartear por la resequedad ya se empiezan a deshilar, que es lo que tienes que estar revisando en la inspección rutinaria de cada 10.000 kilómetros o cada vez que abras el capot o el cofre, siempre tienes que fijarte. Checas el código, te digo, que sea exactamente el mismo, que en este caso como es sin aire es este código que estamos viendo en la pantalla. Ya nada más las checas bien, la nueva y la vieja, para que tengas la certeza de que está bien la que compraste. Antes de poner la correa nueva hay que ponerle un poco de WD-40 o algún tipo de aflojatodo en el centro de las poleas, donde va una rosca o una tuerca. Ahí le pones para que circule, para que no se friccione tanto, y luego algunas veces con el uso se empiezan a rechinar al momento de encenderlo, pero es porque ya está reseco esa parte de ahí. Entonces procura que no vaya a tocar el aflojatodo donde va la banda, porque este aflojatodo cuartea la banda y va a provocar un desgaste prematuro en la correa. Entonces estas poleas tienen unos surcos ahí que tienen estos mismos surcos lo tiene la banda, entonces es fácil, nada más es que coincida para meterla. Vamos a empezar a colocarla de la parte de abajo para ir hacia la parte de arriba. Te recomiendo que la pongas al sol antes, una media hora, para que esté más flexible y sea más fácil para ti. Como ya te acuerdas cómo estaba antes la banda, antes de quitarla, pues va a ser muy sencillo colocarla. Nomás empezamos de la parte de abajo, de esta parte que es la polea grande, para ir escalando e ir hacia arriba, para llegar hasta el final, la polea del alternador, que es la última, que es la que está hasta arriba. Ya que esté bien puesta acá, no va a poder entrar en la polea del alternador. Por eso nomás es cosa de ponerla todo aunque no entre en la del alternador. Ya que esté todo bien puesta, hay que ir dándole vuelta a esta con una llave. Esta tuerca que estamos viendo aquí, que es la del centro, que es la que le echaste a aflojar todo, es con un dado 22. Colocas tu dado 22 ahí con tu matraca y le vas a ir dando vuelta levemente para que vaya dando vuelta. Aunque esté neutral el coche es suficiente, no es necesario que esté levantada la rueda del lado del pasajero, del copiloto. Aunque esté neutral le vas dando vuelta, aunque está un poco duro, pero se puede. Ya la polea del alternador, que es la que no ha entrado, mientras le vas dando vuelta tienes que irla acomodando para que de esta forma entre la banda en esta polea, que es la del alternador, que es la última, la de hasta arriba. Así, de este modo, mientras le vas dando vuelta, la vas acomodando así, de este modo hasta que quede. Ya que por fin hayas metido la banda con un maneral o con un desarmador grande, si tienes con el maneral es mucho más fácil. Nomás lo palanqueas de esta forma acá y tienes a la mano tu tornillo de 12 milímetros. Con el maneral es muy sencillo, no se hace mucha fuerza. Si no tienes el maneral, con un desarmador grande y con una mano y con la otra mano acomodas el tornillo de 12. Puede ser que con las dos manos lo hagas y que otra persona te ayude metiendo el tornillo. El tornillo debe de entrar de manera suave, de manera natural, que no se force,
Ya lo acomodas y ya a partir de aquí tendrías que acomodar todo como estaba. Apretar bien este tornillo de 12, el de 14 que está más abajito, el sensor de la válvula de aceite que quitaste. Recuerda que el tornillo no se debe de caer, procurando que no se caiga. Y ya es como hemos terminado. Ya nada más tendrías que acomodar, prender el auto para ver que funcione bien todo. Y ya terminamos. Te invito a que te suscribas, a que le des like si te ha servido este video. Y nos vemos en el siguiente video.